A continuación vamos a hacer un análisis del código de las tres versiones diferentes del chat sin la implementación del dictado de voz con la herramienta de análisis de código Q1. ¿Sí? Vamos a empezar con la versión del chat para Shell sin el dictado de voz. Podemos observar que acá en el apartado de seguridad tenemos dos vulnerabilidades muy altas, dos altas y 6 normales. Tenemos un total de código de 271 líneas, 7 archivos y un total de 10 vulnerabilidades. Vamos a revisar el chat, la versión del chat de escritorio sin el dictado voz. Vemos que aquí tenemos una alta, 3 muy altas y 6 normales para un total de 10 vulnerabilidades, 366 líneas de código. ¿Sí? Y el chat para la versión web sin la implementación de dictados tenemos que hay un total de 5 vulnerabilidades, una alta, una muy alta y 3 normales. Un total de 425 líneas de código y 10 archivos. Podríamos resumir que a pesar de que las tres diferentes versiones del chat Q1 le da una puntuación de 1 estrella en cuanto a lo de seguridad, pues podríamos concluir que de las tres, la más segura o la que menos problemas tiene sería la versión web, ya que tiene un total de 5 vulnerabilidades y una de esas muy alta en comparación a las tres versiones, en comparación a las dos versiones anteriores, que tiene 3 muy altas, una alta, y en la otra 2 muy altas y 2 altas. Podríamos decir que la aplicación, la versión web es mucho más robusta que las dos anteriores. ¿Sí? Vamos a revisar acá también el apartado de calidad. Vemos que el índice de riesgo para la versión de Shell es de 100, muy alto, cosa que hace que el aplicativo sea bastante inseguro o con bastante errores. Vemos que la versión para escritorio tiene un índice de riesgo de 82.38 y vemos que para la versión web ese índice de riesgo baja a 57.4. Es decir, podríamos concluir que la versión web tiene un índice de riesgo más bajo, lo que la hace un poco más segura que las dos versiones anteriores. Vemos que hay un total para el aplicativo web de 16 defectos, 11 de eficiencia, 6 de mantenibilidad, 1 de portabilidad, 23 de confiabilidad y 5 de seguridad. Vamos a revisar las otras dos versiones, la de escritorio y la de Shell. Vemos que la versión de escritorio tiene 112 defectos, mientras que la aplicación de Shell tiene 91. Es decir, se podría hablar de que la aplicación de escritorio tiene mucho más defectos que la versión de Shell y la versión web. Sin embargo, los errores de la versión Shell son mucho más, digamos así, más graves. Por eso el índice de riesgo es mucho mayor. Vamos acá al apartado de files, ¿sí? Aquí podemos ver que hay una vulnerabilidad bastante alta y que en cuestión de los archivos, 4 son muy seguros, uno de ellos es bastante inseguro y los otros dos, digamos que están ahí en ese nivel intermedio. Vamos para la versión de
escritorio, aquí podemos ver que tenemos 3 vulnerabilidades bastante bajas y una bastante alta. En cuanto a los archivos, vemos que tenemos 2 archivos muy seguros, sin embargo 2 archivos bastante inseguros y uno intermedio. Esta puntuación que da aquí, bueno, acá en el apartado de seguridad, se lo da en base al que tenga menor puntuación. Es decir, si existe un archivo con una sola estrella, ese es el rating que toma. Si si todos los archivos tienen 5 estrellas, entonces este sería el rating que él toma para ese aplicativo como tal. Vamos a revisar la versión web. Vemos que hay 2 archivos muy seguros, 6 intermedios y digamos 6 también con muy baja seguridad. Aquí en el apartado de abajo podemos ver el archivo que presenta, digamos, el problema de seguridad y las líneas de código. Ahora vamos a ver los defectos. Aquí podemos observar los defectos por la característica, es decir, de seguridad, mantenibilidad, eficiencia o confiabilidad. Estamos acá en la versión del chat para Shell sin la implementación de DivTiles. Tenemos que hay 35 violaciones a la regla y 91 defectos. Para la versión de escritorio hay 112 defectos, sobre todo mucho más de mantenibilidad. Hay 70 de mantenibilidad, 26 de eficiencia, 7 de seguridad y 8 de confiabilidad. Aquí podemos observar cada uno de esos problemas y pues digamos así, una breve descripción de qué es el problema y si es de mantenibilidad, eficiencia, seguridad. Y acá cuánto es la hora de esfuerzo para solucionar ese problema. Ahora vamos a ver la versión del chat para web sin el DivTiles. En cuanto a los defectos, vemos que hay 76 defectos encontrados. 36 corresponden a mantenibilidad, 23 de confiabilidad, 5 de seguridad y 11 de eficiencia. Aquí podemos ver los errores por lenguaje de programación. 45 son de PHP, 20 son de HTML y 11 son de JavaScript. Para concluir, vemos que el aplicativo web es mucho más seguro en comparación a las otras 2 versiones. Sin embargo, pues sigue siendo bastante inseguro. Hay que mejorar mucho ese apartado de seguridad. Hay que mejorar mucho, sobre todo el apartado de mantenibilidad, es decir, hacer el código mucho más mantenible para que en el momento de realizar algún tipo de cambio podamos fácilmente realizarlo y no gastarle muchas más horas de trabajo. También en la confiabilidad habría que mejorarla, habría que solucionar estos problemas que nos dicen acá para poder ya mejorar mucho más el código. Aquí podemos dar una rápida vista a un error que presentamos acá. ¿Sí? Acá, ejemplo, en el archivo router.php, él nos recomienda que en vez de usar comillas doble, usemos comillas simples para hacer mucho más ágil a la forma de buscar estas cosas en el código y poder hacer un fácil mantenimiento. Nos dice que a no ser que dentro del string que se vaya a colocar haya un apóstrofe, debería ser comillas sencillas cuando se vaya a hablar de un string, y solamente serían utilizar las comillas dobles cuando hay un apóstrofe dentro del texto o dentro del string como tal.